Betfair, play smart. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos repasando la historia del Arsenal y hoy vamos a hablar de... Estamos aquí en este estadio, por supuesto, en el Emirates. Tenemos aquí un estadio majestuoso, magnífico, muy moderno, aunque la historia del Arsenal realmente, casi toda la historia ha sido en Highbury. Pero realmente quería estar aquí en este templo sagrado del Arsenal para hablar de este cuarto capítulo que es George Graham. George Graham es uno de los técnicos también más importantes. Ya hablaremos otro día de Arsène Wenger, que sí que en este estadio tuvo grandes éxitos, pero Graham llega en mitad de los 80 y acaba siendo un Arsenal muy reconocible, con jugadores como Lee Dixon, como Nigel Winterburn, por ejemplo, como el gran Tony Adams, el central, jugadores claves en la historia del Arsenal en mitad de los 80 y principios de los 90. Y hay varios partidos míticos en aquella época del Arsenal, pero sobre todo uno. No sé si habéis visto la película Fever Pitch, pero hay uno clave que es el famoso partido que ganan con el gol de Michael Thomas al Liverpool en Anfield, porque esa liga del Arsenal, conseguida en el último instante con ese gol que necesitaba ganar por 2 goles de diferencia en Anfield y lo hizo, es uno de los partidos memorables de la historia del Arsenal. Y lo vamos a repasar en este capítulo de su historia, además de otras muchas cosas, recordando lo que fue George Graham, insisto, que fue un técnico muy, muy importante en la historia. Así que vamos allá. Bueno, pues Highbury, el antiguo Highbury que a ti te traerá muchos recuerdos, Carlos, ¿no? Sí. La verdad, no fui tantas veces a Highbury, no vi tantos partidos allí, pero algunos evidentemente sí. Pero uno de los estadios míticos. Es una pena, es natural también por cuestiones comerciales que los equipos quieran cambiar de estadio, pero es una pena, en cierto modo, que se vayan perdiendo los recintos más clásicos, sí, ¿no? Sí, es así. Pero bueno, la modernidad al Claro. final... En fin, queremos recordar un partido del año 75 entre Arsenal y Liverpool, porque el Arsenal acabó bastante mal aquella temporada, pero hay muchos jugadores míticos y también el Liverpool de Bob Paisley, ¿no? Un equipo realmente maravilloso de la época que ya empezaba a tener grandes triunfos europeos, porque 2 años después ganaría la Copa de Europa en el 77. Antes 2 UEFAs Había también. ganado 2 UEFA, es decir, un equipo ya que vamos a analizar luego el 11, ya un 11 de un nivel altísimo. Así que vamos allá, ¿te parece? Sí, vamos. Venga, Arsenal-Liverpool de 1975 en febrero. Aquí tenemos ya las imágenes. Lo primero que hay que destacar es cómo estaban los campos, cómo estaba el campo en invierno. Eso, digamos que cambiaba bastante un poco lo que era el fútbol en la época, ¿no? Sabes que era muy corriente así. y se ve en esos espacios amarillos que cuando estaba tan embarrado, en Inglaterra echaban o arena o serrín al campo. Sí, Entonces, cuando caía la pelota ahí no botaba. Primer gol del Arsenal, por cierto, ¿eh? Sí, Alan Ball. Alan Ball, sí. Bueno, el Arsenal jugaba con Kidd, con Lynn Brady también. Sí. Con Alan Ball, con Story. Sí. George Armstrong, que había estado en el doblete, el equipo del doblete del 71. El problema del Arsenal fue que después del 71, cuando hizo doblete, no consiguió mantener el éxito. El equipo se desarmó, algunas figuras sí permanecieron, pero principalmente se deshizo. Y fíjate que no volvió a ganar una liga hasta... ¿Cuándo fue aquella victoria en Anfield en el 89? 89, con el gol de Michael Thomas, sí, 89. Hasta entonces no volvió a repetir triunfo liguero. Ahora, estamos viendo el Arsenal dominar al Liverpool en este partido y hay que decir que el Liverpool tenía, fíjate cómo ha botado esa pelota, tenía por ejemplo la pareja Toshak Keegan, que se compenetraban de maravilla, tenía Callaghan, tenía a Steve Highway también arriba, Phil Thompson, Phil Neal, Ray Clemens, ya jugadores, muchos de ellos que luego serían Emlyn Hughes, que serían campeones de Europa. Sí. Highway, que jugaba con el 9 en la espalda, pero era en realidad de extremo izquierdo, de gran efectividad de la República de Irlanda. Y lo que decías, la pareja Toshak Keegan, que era casi telepático el entendimiento que tenían, porque cada uno sabía lo que iba a hacer el otro en cada momento. Estaba Phil Neal, que tocaba por la derecha. Sí. Pero bueno, el partido va a tener pocas ocasiones, pero va a ser un partido tremendamente disputado, ¿eh? Ese disparo que desvía bien ahí Rimmer, que era el portero del Arsenal. Sí, que había sido... Gana el Arsenal 2-0, por cierto, este partido. Había sido el Manchester United. La gente se preguntará por qué en Inglaterra se jugaba tanto balón aéreo en la época. Bueno, solo hay que ver los terrenos de juego. Sí, claro. No tenían más remedio. El día que hice el Madrid-Ajax de Champions en Movistar con Valdano, antes de empezar el partido, vamos a ver esta jugada primera, te lo cuento. Sí. Porque ¿Este es Matthews? Este sí, y penalti. Sí. Penalti, claro. Bueno, me decía, y es verdad, decía, mira, la gran revolución del fútbol no son los entrenadores ni el balón, no, es el estado de los terrenos de juego, porque tal y como están los campos ahora, es decir, tal y como estaban antes, no se podría jugar. No se podía. Hay equipos que no podrían practicar el fútbol que practican ahora. Imposible. Por riesgo, simplemente. Claro. Ahí está Alan Ball y es una realidad. O sea, la gran revolución del fútbol es el estado de los campos. ¿Cómo puedes iniciar una jugada pasando en defensa la pelota si el terreno está así? Fíjate esta imagen, ahí se ve todo. Es que es impresionante, vamos. Pero bueno, también tenía mucho mérito este fútbol. Por eso muchas veces los jugadores de esta época no nos damos cuenta del mérito que tenían, porque jugaban en condiciones mucho más difíciles. Es evidente
que jugar así, es mucho más complicado que jugar como Claro. jugaban hoy. Bueno, el lanzador es Alan Poe, que fue campeón del mundo en el 66 cuando jugaba en el Blackpool, y después pasó al Everton, con lo cual marcarle 2 goles al Liverpool, habiendo sido jugador del Everton, significó mucho para él. Bueno, esta es la famosa liga que gana el Derby County, Sí. segundo es el Liverpool y el Arsenal termina 16º, es decir, bastante Increíble, cerca de la ¿verdad? zona de descenso. Sí, Increíble, sí. A pesar de que este partido, que es un partido recordadísimo en Highbury precisamente por esto, por el estado del terreno y por lo mal que estuvo el Arsenal, pero le ganó al Liverpool, este partido lo acabaría ganando 2-0. Ahí está la jugada por la derecha. Y bueno, con un terreno tan pesado era muy difícil lucir, ¿eh? Era muy difícil que la pelota circulara realmente. Claro. Pero imagínate un jugador como Liam Brady, Sí. tan técnico, ahí lo tenemos precisamente, Sí. Que le gustaba... Un niño, era un crío, ¿eh? Le gustaba conducir, le gustaba regatear, y lo hacía en estos terrenos de juego. Lo que decías antes, el mérito que tiene, Sí. habrá jugado de esa manera Nada que ver, o sea, en estos campos. Y un Liverpool que en esa época estaba siempre en las posiciones de arriba. Acabó segundo detrás del Derby County. Liverpool, si no era campeón, acababa segundo. Sí. Y en Europa siempre peleaba los títulos. Fíjate qué disparo mano de de Rimmer. Phil Neal, gran parada de Rimmer, ¿eh? Sí. Gran parada de este lateral ofensivo que era Phil Neal, que Sí. fue un mito del Liverpool. Acababa de llegar, si no me equivoco, había sido jugador, fíjate, del Northampton Town, un equipo de 4ª división. Eso lo hacía muy bien el Liverpool. Sabía encontrar jugadores que luego le iban a servir al máximo nivel en las categorías más bajas, porque Keegan llegó del Scunthorpe United. Sí. Es saber reclutar jugadores que sabes que tienen talento, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Igual que Ray Clemens también vino de un equipo pequeño y no tenía la necesidad en aquella época Liverpool de hacer grandes fichajes. Luego ya cambió. Cuando se fue Keegan y vino Dalglish, claro, ficharon a la máxima figura del fútbol británico, el escosés. Qué fútbol de esta época, ¿eh? Maravilloso. A Es mí una me maravilla. encanta. A mí también me encanta, pero sobre todo eso. Es que este partido también no es habitual que estuvieran tan mal los campos, pero había Sí. estadios, sobre todo en enero o febrero, que era... Claro, es que este partido se juega en Fíjate el febrero. Brady cómo esconde la pelota, esto Sí. era clásico del Brady y ahí termina el Para partido. hacer tiempo, con la ventaja 2-0, 2-0 termina. con el Arsenal. Un partido que aprecia mucho recordar aquí en Mundo Maldini, este Arsenal-Liverpool. A mí Liam Brady es uno de mis jugadores fetiche, Claro. de la época, preferido. Sí, y luego en Italia triunfó, jugó bastante bien en Italia Sí, también. es que era muy buen jugador. Una pena que no se le vio en el fútbol de selecciones destacar, porque claro, siendo irlandés, no tuvo grandes oportunidades. Bueno, pues hemos visto este Arsenal 2, Liverpool 0, Carlos, y yo como siempre te agradezco que nos ilustres con tus conocimientos del fútbol inglés de la época, ¿no? Para mí es un placer. Yo viví esa época en Inglaterra y era el fútbol, era mi fútbol, ¿sabes? Porque era el fútbol que veía todas las semanas. Iba a los campos y bueno, iba a ver al Fulham principalmente, Claro, pero de vez en cuando iba a ver al Chelsea y algún otro equipo, al West Ham fui también, pero los campos sí, condicionaban todo. Bueno, ya hemos visto. Bueno, pues aquí seguiremos con nuestra serie de partidos históricos con Carlos Castellanos, como siempre, no solo de Inglaterra, sino de muchos sitios. Vamos a ver partidos internacionales, vamos a ver cosas de Argentina también. Así que gracias una vez más, Carlos. Un placer. Y gracias por estar ahí con nosotros, aquí en Mundo Maldini. Ya sabéis, críticas, sugerencias, lo que queráis. Hasta otra, chao.